Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿me Bueno, escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches, sí, se escucha bien. buenas noches, profe. Bienvenidos a otra clase de geotopografía. Estábamos esperando con Andrés, estábamos esperando porque más o menos a las 9 empezó a subir el número de personas que estaban conectadas, bastante con más persistencia, digamos, con una derivada más alta. No sé si han tenido una clase más larga, la anterior, o algo así puede ser. ¿Cómo, profe? A las 8 terminó. ¿A las 8 fue presencial la anterior o...? Así es. Bien. Bueno. Bueno, les comento entonces un poquito lo que es la dinámica para hoy. La dinámica para hoy es básicamente hacer una devolución de todas las guías que ustedes han entregado. Con lo cual ustedes deberían tomar nota. La dinámica se plantea de la siguiente forma. Ustedes mismos van a tener que recapitular lo que hicieron y con las premisas que va a dar Andrés, autocorregirse. Esa autocorrección no es necesario que la vuelvan a entregar, con lo cual la pueden a un costado o en otra hoja tipo corrección, la pueden dejar bien hecha y es una forma de ver la evolución que ustedes han tenido sobre ese tema. Esa es la idea, que ustedes vean, digamos así, lo que ustedes hicieron y cómo se pueden mejorar. Siempre tratando de tener ese objetivo. El mejorar sería, por ejemplo, que sea un producto, un gráfico, un dibujo, una representación más clara, con datos que se entiendan más fácilmente, por ejemplo. Y básicamente la premisa es ir logrando esas técnicas para poder representar lo que ustedes están viendo, lo que ustedes quieran representar. Entonces, eso va a ser la primera parte. Luego va a estar la clase grabada, digamos, de los ejercicios, digamos, de la continuidad en la resolución de los ejercicios prácticos. Y también vamos a habilitar un cuestionario, ni bien terminemos la parte, digamos así, sincrónica, a los 10 minutos se va a habilitar un cuestionario de autoevaluación para que aquel que quiera hacerlo pueda testear cómo va, digamos, consolidando los conceptos, digamos, hasta este momento. Entonces, básicamente es un cuestionario que ustedes van a tener que resolver. De esa forma, ustedes van a adiestrar también en la resolución de cuestionarios que eventualmente podemos utilizarlo para el examen teórico. Puede llegar a ser una de las modalidades. Pero, digamos, el objetivo principal es que ustedes se autoevalúen. El cuestionario va a estar habilitado por más tiempo de lo que van a tener para resolverlo, con lo cual luego ustedes pueden revisar lo que han respondido y ver cuál es su error, digamos, volver con este concepto, digamos, digamos, de poner en tensión lo que ustedes saben, volver a su apunte y poder, digamos así, darse cuenta por ustedes mismos con esa forma de recapitular en dónde está el error. ¿Dónde está el error no solamente del tema, sino de cómo están ustedes interpretando los conceptos de la materia? ¿Está claro hasta acá? Está claro, profe. Clarísimo. Yo les pido que abran el micrófono
y que participen. La idea es que ustedes aprovechen la clase, pero la van a aprovechar pura y exclusivamente si participan o si nos están escuchando. ¿Mm? Creo que no me olvido más de nada. Le doy la palabra a Andrés si hay alguna otra cosita que va saliendo. Vamos haciéndolo dinámico, así que vamos participando todos. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mi misión de esta noche es hacer un poco una devolución de lo que han sido las entregas de la guía número 1, tanto la entrega número 1 como la entrega número 2. En este momento a ustedes no le va a figurar la entrega está oculta. Hasta que yo no termine de corregirlas a todas, no les va a aparecer. Una vez que yo termine de corregir, según las calificaciones que hemos establecido, que figuran en el reglamento de la cátedra, una vez que termine de corregir, les va a volver a aparecer la entrega de la guía. Pero antes de eso, queríamos hacer una pequeña devolución general de las cuestiones que observamos y que es importante que ustedes vayan adquiriendo este conocimiento y lo pongan en práctica para las siguientes guías. ¿Quieren corregir esta guía? Lo pueden hacer. Sería lo ideal que lo hagan, pero no es necesario, como dijo el ingeniero Eberhard, que lo entregue. Ustedes, esta era la... ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, ingeniero. se ve. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahí ustedes deberían realizarla. Les dimos la hoja rotulada de la cátedra. Algunos lo hicieron una mano al rótulo en hojas cuadriculadas. Pueden imprimir sobre esas mismas hojas. Algunos lo hicieron manualmente a mano y después recortaron aquí y las imágenes y las fueron pegando. Otros imprimieron todas hojas y lo resolvieron a mano dentro de esta misma hoja. Todas esas cuestiones son válidas siempre y cuando quien lo haya hecho, digamos, lo haya entregado y no aparezcan entregas de otros. La guía debían subirla con un determinado nombre. El 80% de los alumnos cumplió con esto, el 20% no, aproximadamente. Ténganlo en cuenta para la siguiente guía, que seguramente se llame de la misma forma y aquí figure un 02. Y vamos a la cuestión resolutiva. Y para eso vamos a tomar un ejemplo. A ver, vamos a tomar este ejercicio. Aquí el ejercicio número 1 nos daba ciertos triángulos y había que representarlos. Nos daban el nombre de determinado punto y sus coordenadas. Lo primero que nosotros representamos son los ejes coordenados. Ustedes me sabrán decir cuál es X y cuál es Y. X el vertical e Y el horizontal. Entonces, siempre que coloquen ejes o hagan un sistema de referencia, si colocan ejes, cada eje lleva su determinado rótulo, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces aquí tenemos coordenadas X alrededor del
3.700, 1.800, 2.400, y tenemos coordenadas y del orden de más de 20.000. Entonces, siempre y cuando nosotros demos la información necesaria, los ejes nosotros los podemos acomodar según nuestra necesidad. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? No es necesario que aquí tengamos el 0 de la intersección de los ejes y que mi triángulo número 5, que es me quede un triangulito chiquitito así, acá, por cuestiones de escalas. Este será el A, el B, el C. Entonces, si ustedes me hacen así, acá que me llega hasta el 20.000, y acá me llega el 3.000. No es necesario, repito, que los ejes inicien en 0, siempre y cuando yo dé la información que corresponda. ¿Qué se puede hacer? Yo doy de referencia en mi eje X aquí, que por ejemplo sea 20.000, doy esa información, después daré una determinada escala, 1.000 metros, 1 centímetro, todo eso tiene que quedar expresado, 1 centímetro igual 1.000 metros. Y diré acá, dibujaré si este es el 20, 21, 22, 23, y acá tengo, y en este caso, yo podría decir que acá tengo el 1.000, por ejemplo, de acá para acá, y acá tendré el 2.000, sí, 2.000, 3.000 y 4.000. Si yo doy toda esta información, podré dibujar la intersección de los ejes, que es, por ejemplo, 3.700, estaremos por aquí, y 23. Este será, por ejemplo, el punto A. Determino el punto A, busco la intersección con sus ejes. Esto puede ser, normalmente esto, como los ejes son de intersección, van en colores más claritos. El punto B, 1.800, 7.000, estará por acá, 21, 22 por acá. El punto B tiene su nombre. Y lo mismo para el punto C. C y 24. Estaba por acá. No, más arriba. No, por acá. Con su determinada escala, ustedes lo dibujarán a mano. Y una vez que tengo identificados los puntos, esto lo podría hacer con color, este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, dibujo con rectas, obviamente, no con esto que estoy haciendo con el mouse, el triángulo. Entonces, acá pondré ejercicio número 5, y tengo toda la información necesaria. Tengo título del eje, escala del eje, los intervalos en el eje X y en el eje Y, y los datos de los puntos, y en este caso no me pide nada más. No me pide nombrar los lados, no me pide distancia, no me pide nada más. Entonces, esa sería una forma de realizar el primer ejercicio. ¿Sí? Está bien. ¿Alguno se reconoce que hizo el primer caso que hice yo de este triangulito? Sí, profe, Sí. no fue buena. Bueno, es una forma de ir aprendiendo. Digamos. Se cumplió la consigna está cumplida, pero es una forma de ir mejorando para los ejercicios siguientes. Claro, porque si no te quedaba como muy chiquito el triángulo. Claro, y a ver,
termina siendo más relevante los ejes y el cero que el triángulo en sí, digamos. ¿Qué es Claro. lo importante? Y esto piénsalo en un plano, en estos triángulos, y también piénsalo en un futuro plano de un relevamiento. Digamos, nosotros en algún lado, con el sistema de coordenadas que ya dio el ingeniero, y nosotros en algún lado está nuestro cero de X e Y en un sistema Gauss-Kruger, por ejemplo. Bueno, pero nosotros no vamos a dibujar desde el cero, vamos a dibujar nuestro campo que estará acotado entre tal sector y tal sector, o tal zona y tal zona. Bueno, mientras que tengamos la información correcta, nosotros podemos acotarlo según nuestra conveniencia y necesidad. Bueno, esos serían los comentarios del primer ejercicio. Profe, una duda que me quedó del primer ejercicio. ¿Había que hacer los triángulos todos por separado o todos en un mismo sistema de ejes? No, no lo aclaraba, pero iba a ser difícil que lo hiciera a todos en un mismo sistema, digamos. Por esto de que te decía recién de Profe, la eso depende. representación. Profe, eso depende de la escala que estabas usando, porque, por ejemplo, algunos no te alcanzaba con el renglón. Por ejemplo, tiene 18.000, tipo, tenés que hacer de 1 centímetro de 2.000. Yo, por ejemplo, usé esa escala. ¿Me entiendes? O sea, no Claro, podrías haber digamos, dibujado eso, por ejemplo, sí, es lo que dice el compañero, ¿no? sí, sí, por eso, digamos, claramente si comparamos a ver, el triángulo 1 que está entre 2000 y 9000 y con el que estábamos recién en 22.000, las escalas iban a ser, si usábamos la misma escala, o si nosotros hacemos un único gráfico, tenemos que usar la misma escala para todos los gráficos. Estoy hablando del ejemplo que dice el compañero. Entonces, para que este triángulo me quede bien dibujado, los otros me iban a quedar muy pequeños. Y si no, iba a tener que usar una hoja cero que estaba por fuera de todo lo que nosotros habíamos puesto aquí. Bueno, vamos al segundo punto. Profe, Sí, pero bueno, por ejemplo, disculpe que me tardé en decirlo, pero yo hice todo en escala 1 en 500 y me sí. quedaron sin superponerse dentro de todo visibles los triángulos. ¿Está bien o había que hacer un Sí, sistema de eje para cada? no lo dice la consigna, digamos, no está mal. Digamos, el tema es que vos ahí tenés, en una misma representación tenés 6 puntos A. A, vas a tener el 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 A. Claro, yo le puse el número dentro del triángulo, el número de ejercicio, el número Claro, de... bueno, está bien. Digamos, no. Sí, La yo pensé que consigna era está cumplida, están. justamente pensé que estaba hecho el ejercicio para relacionar los triángulos en el mismo sistema de eje, en realidad, por eso lo hice así. Está bien, está bien, está bien. No lo define la consigna. Gracias, profe. Bueno, vamos al segundo punto que pedía. No sé, alguien levantó la mano, no sé qué. No, profe, yo toqué sin querer. Bueno, en el segundo punto ya nos pedía calcular. Me dice que tengo un punto, me dice que tengo un punto C, si son triángulos, ¿no? Me dice que tengo un punto C, me dice que tengo un punto A, el punto B no sé dónde está, y me da como dato la distancia B. Me acomodo todo esto, y después yo tendré mis otros lados. Un criterio que yo siempre utilizo al identificar los datos es identificar qué tengo como dato y qué no. Puede ser con colores, puede ser remarcándolo, puede ser cosas que
uno identifica qué sabe y qué desconoce de este triángulo. En este caso me pide calcular, bueno, todos los datos, digamos, todo el resto de los lados y los ángulos internos. Me da un ángulo interno aquí, ángulo interno en el ángulo C, y ángulo interno en A. Aquí surgió una consulta en el foro, que la traslado aquí, es cómo nombramos estos lados. A ver, en esta consigna, lo que nos da como datos son los nombres de los puntos y el nombre de este lado. Bueno, yo entiendo que al llamarse un lado AB, hay un punto que se llama B. Después, ¿cómo nombren ustedes interiormente los ángulos? Alfa, beta, gamma, tita, psi. Eso es cuestión particular de cada uno de ustedes. Por su conveniencia, pero siempre y cuando ustedes los identifiquen, no hay ningún problema con eso. Por ejemplo, que hagamos coincidir A con alfa, B con este será gamma, acá yo le voy a poner este que no conozco, beta, y como están hechas las relaciones trigonométricas, habíamos dicho que era conveniente que el lado opuesto a alfa, ¿cómo se llame? A. Ah, Este sería B y este sería C. Eso por una conveniencia de cómo está desarrollada la teoría. Ustedes quieren cambiar estos nombres, lo pueden cambiar. Siempre que ustedes identifiquen el teorema del seno y el teorema del coseno, no. Pero todo lo que hagan, que quede escrito, que quede identificado. Entonces, que quien corrige esto, aquí llamó, aquí se le ocurrió ponerle X. Bueno, a ver, ¿cuál es el lado de X? El lado de X es este. Este lo pone en color porque está etizado. Bueno. Ángulos internos. Aquí el ángulo interno lo podríamos calcular como la diferencia de los otros dos ángulos. ese es Por una completar, opción. digamos, los 180. Ya, si yo uso la sumatoria de los ángulos internos, acá, como es un triángulo de 180, yo ya me estoy perdiendo ¿de qué? De corregir los ángulos. Claro, estoy perdiendo una posible verificación, pero como tengo dos datos, necesariamente esta la puedo utilizar. Este sería un punto. Y después, para obtener los siguientes lados, podemos utilizar el teorema del seno. El seno de alfa sobre un lado igual a lo siguiente, y ahí conocemos los lados, podemos identificar el lado siguiente. O podemos utilizar el teorema del coseno también acá, si no me equivoco. No, tengo un solo lado. Bien. Ahí con C cálculo A, con beta cálculo B. Bueno, eso. Identificarlos cada uno de sus partes. En este caso, si calculábamos como 180 menos los lados, no era necesario hacer la verificación del cierre angular y va a dar
Acá son lados, son datos, acá tenemos mediciones. Bueno, en este ejercicio, que tenemos como datos solamente los lados. Disculpe, profe, una Sí, consulta. Yo en uno de los ejercicios anteriores, cuando lo resolví, no me daba el cierre en 180 por centésima. Me imagino que me habré comido algún número cuando lo pasé a las ecuaciones y por eso no me daba. Y yo hice una corrección del error ahí, como en el ejercicio siguiente lo pide específicamente. No sé si lo podía dejar así nomás o sí tengo que hacer esa corrección. normalmente nosotros cuando trabajamos con ángulos, redondeamos al segundo. Está, Así como están dados los datos, el redondeo que hacemos siempre es al segundo, no ponemos decimal de segundo. Entonces, ahí ya hay un arrastre importante de errores, digamos. Pero siempre tratamos de utilizar esa medida, porque es la medida con la que tenemos el dato. Digamos, partimos de la hipótesis de que vimos la otra clase, que no calculábamos o no dábamos resultados con más información de la que nos dábamos que habíamos medido. claro, sí. Entonces, Sí, me daba algunos resultados con comas y yo lo reducía al valor que me daban el ahí, dato. claro, ahí redondeamos según la ley de redondeo. Y si este es 27,049, el redondeo para abajo, 0,27. Si es 27,5051, redondeo para arriba. Está. Bueno, en este caso, que tenemos como datos los tres lados y deberíamos calcular los ángulos, aparece la posibilidad de calcular un lado, dos ángulos, y al tercero calcularlo como la sumatoria. En este caso, yo no recomendaría hacer eso, por lo mismo que dije antes. Aquí si hago eso, pierdo la verificación. Entonces, yo puedo, digamos, si usé un método para calcular este ángulo y este ángulo, utilizo el mismo método para calcular el tercer ángulo, verifico la sumatoria. Bueno, si la sumatoria no me da, ahí corrijo en tres partes iguales. Si no hago esto, si hay algún error en esto, lo estaría asumiendo, todo el error que hay lo estaría asumiendo en mi tercer ángulo. Entonces, ahí, calculé y verifiqué. Si me verificó, estoy seguro de mi resultado. Si no me verificó por unos segundos, bueno, distribuyo un segundo y un segundo. Si yo tengo 2 segundos y tengo que repartir en 3, vamos a lo que dijimos anteriormente. No voy a dividir en menos de un segundo. Bueno, le daré un segundo a este ángulo, un segundo a este ángulo, y al otro no le daré nada. Eso está en el cálculo, que ustedes saben cuánto le dio el valor de este ángulo. Digamos. Si acá era, qué sé yo, 27 segundos, 0,1, bueno, usé 27, coma 1, acá era 28,5 y puse 28, y bueno, a este no le sumaré 1 porque está cerca del 27, a este sí y a este sí. Eso lo analizan ustedes según las cuestiones de cálculo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí ya tenemos mediciones. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer en este caso? Sacar el promedio. Corregir el cierre, corregir el cierre de A, corregir el cierre de B, corregir el cierre de C. Una vez que tengo corregido eso, verifico la sumatoria de los ángulos internos. Si no me verifica, vuelvo a corregir, y ahí definitivamente tengo los ángulos finales.
Con esos ángulos finales, calculo los lados, no antes. Si yo calculo con error de cierre, estoy arrastrando ese error a los lados siguientes. Hubo una pregunta en el foro, no sé si está presente quién la hizo, que decía que había hecho el cierre angular. Cuando corrige y cuando corrige le seguía figurando entre comillas, un resto. Si existe ese resto, es porque todavía no está corregido el cierre angular, digamos, o está mal hecho el resto, la distribución de ese error, digamos, o algo pasó intermedio. Una vez que yo verifique que hice verificación del cierre angular y corregí estos ángulos, bueno, si yo controlo acá y me tiene que dar los 180. Si no me da los 180 es porque hice algo mal en este paso. ¿Sí? Perdón, un solo aporte ahí para la compañera que preguntaba de los promedios. Esos ángulos, digamos los dos ángulos, por ejemplo en el extremo o en el punto A, B o C, que dice interior o esplemento, esos ya son los promedios de las mediciones, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, después no es lo mismo. Bueno, aquí en IDA lo mismo de los resultados. La precisión en este ejercicio, a ver, justo me quedó mal. ¿Cómo cambia la precisión que debería tener en este ejercicio con la precisión que debería tener en este ejercicio? Por cómo tengo dados los datos. Yo acá debería tener una precisión para calcular, o por lo menos para dar los resultados, que la que debería tener aquí. Porque tuve una mayor precisión a la hora de tomarlo en lectura. Y esto es más de lo mismo. Y siempre, así como decir que es interesante marcar qué tengo como dato y qué tengo que calcular, siempre al final hacer un cuadro resumen, una tablita de resumen de resultados. Este es mi triángulo final. Identifico todas sus partes. Bueno, este me quedó en B, C. Alfa, beta, gamma, lado, A, B, C. Bueno, aquí pondré. Si me pide las coordenadas de este punto, bueno, coordenadas. X, y acá del punto A. Bueno, estos son los datos como resultado final. Ángulos internos. O poner alfa igual a tanto, o ángulo interno en nodo A. Puede estar pedido, si en el croquis dado no figura el ángulo, figura el vértice, bueno, será el ángulo interno en A. Bueno, ustedes sabrán cuál es. Y así, lados, tanto, superficie, tanto. Es un cuadro resumen de los resultados que ustedes obtuvieron en cada ejercicio. Y si han respetado, si han hecho estos pasos que hemos sugerido, dense por hecho que su trabajo está en perfectas condiciones. Si no, bueno, se puede mejorar para el parcial, para el aprendizaje, para la guía siguiente, digamos. No,
no es más que eso. Siempre tengan en cuenta la prolijidad. Entiendan que ustedes escanean, algunos escanean desde los programas que traen el teléfono. Traten de ver la calidad con la que está eso, porque a veces son ilegibles. Piénsenlo esto como un documento final que uno entrega. Si es ilegible, no se puede leer. Profe, ¿es necesario hacer eso? Poner el último resultado. Yo, por ejemplo, los remarqué, digamos, a cada ángulo, a cada lado, bien como un cuadrito, digamos. No sé si, a ver, es necesario, sería necesario, no sé si la respuesta es la respuesta definitiva. Es una mejor forma de que quede organizado un trabajo. Usted cuando hace algo, calcula, hace todo un procedimiento de cálculo y llega a un resultado final o a una conclusión. Normalmente siempre un informe técnico termina en una conclusión o en una evaluación. Si no, lo único que yo estaría viendo sería la memoria de cálculo. ¿Sí? Normalmente nosotros cuando hacemos algún informe de nuestros proyectos tiene una memoria descriptiva, describe el lugar, una memoria técnica de cálculo, que describe todo el procedimiento, que serían todos los cálculos que vamos a realizar, y una conclusión final. Bueno, la conclusión final de este procedimiento es tal punto. Bueno, en este caso serían los resultados. ¿Sí? Perfecto, profe. Y no se me ha pasado nada más. No sé, Marce, si tenían algún comentario. Para aportar a lo que venían diciendo y la pregunta de la compañera, es que normalmente incluso cuando hacemos planos para catastro, por ejemplo, necesitamos hacer una tabla resumen de longitudes, de vértices, de ángulos, porque es una forma de ordenar justamente todo lo que hemos hecho en un proceso de cálculo. Entonces, digamos, de a poco, ustedes se tienen que acostumbrar a trabajar de esa forma, que ustedes son los que orientan al lector a tener o al revisar algo destacado que puede estar dibujado o que puede tener alguna característica importante. Entonces, para completar también y aportar a lo que es el desarrollo de un trabajo o de cualquier desarrollo, vamos a tener una hipótesis que es tener un problema, digamos así, o una base de una estructura, de una topografía, de un modelo de lo que sea, un desarrollo que puede calcular algo según las hipótesis que están establecidas, luego una discusión en la cual ustedes mismos tal vez pueden hacer digamos así, una cuestión de valoración de lo que están haciendo y de los resultados obtenidos, una conclusión de todo ese proceso, digamos, de la hipótesis a todo lo que han hecho, y para hacerlo bien completo, pero ya es un poquito más avanzado esto, es a lo mejor hacia dónde tiene que seguir una línea futura, o de cálculo, o de investigación, o de lo que sea. Entonces, eso sería así un proceso bien completo. Y la idea, reiteramos, es que ustedes hagan todo ese proceso lo más natural posible. Por eso ahora les recomendamos, con todo lo que revisó Andrés, volver y hacer una mirada crítica, digamos, de su propio trabajo. Y tal vez en una hoja
mejorarlo o aportar cosas nuevas y contrastar lo que hicieron con esta segunda, este segundo intento, digamos. ¿Se entiende el proceso más o menos? Está claro, sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, si no tenemos ninguna consulta, espero que estén todos conectados y hayan podido aprovechar la clase. Esta clase ahora la bajo y la vamos a subir. Y si no hay ninguna pregunta, no sé, Andrés, vos si querés aportar algo más, por mí ya me parece que podemos habilitar, recuerden, primero el cuestionario, dentro de 10 minutos, más o menos 15, y luego la clase de los ejercicios prácticos. No, no, Profe, por mi disculpe. parte, ¿Qué tiempo tenemos para hacer el cuestionario? El tiempo lo van a O ver. sea, ¿hasta cuándo estaría habilitada y si es que tiene tiempo, digamos? Sí, sí, por supuesto que tiene tiempo. Tiene tiempo y cantidad de preguntas. Ustedes, la idea es que no tengan que ir a buscar para responder el cuestionario, ¿está? Es que respondan con lo que saben. El cuestionario creo que es aproximadamente 20-25 minutos. De todas formas, todo eso se lo informa el mismo cuestionario y tiene hora de apertura y de cierre. O sea, el cuestionario se hace hoy tal como estaba programado en la planificación, digamos. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ahí Profe, Sí. ¿la nota del cuestionario influye en la nota general o es solo para saber cómo vamos? Es para que ustedes puedan valorarse a ustedes mismos. ¿Cómo la tomamos nosotros a esa nota? Es solamente de monitoreo de cómo es su actividad. Por más que tengan un 2, es preferible que participen antes que no participen. Digamos, no tiene valor la nota, sí la participación, porque es para ustedes, digamos. De todas formas, que ustedes ya lo hagan, nos dice un compromiso con lo que están haciendo. Profe, el cuestionario es orientado a la parte teórica o mezclado teórico-práctico. No, todo teórico. Todo teórico. Okay. Sí. ahí lo terminé de configurar. Se va a habilitar a las 22 horas. Tienen 25 minutos para resolverlo. Y las preguntas son de modo secuencial. O sea, creo que ya están acostumbrados, ya saben qué significa, pero por las dudas, una vez que pasan a una pregunta, no pueden volver a la anterior. Y tiene ¿A qué hora se horario cierra, de... profe? ¿Cómo? ¿A qué hora se cerraría? Bueno, y tiene horario de cierre a las 22:40. Tienen 15 minutos ahí de, por si se demoran en ingresar, si por alguna cuestión. Y recién le va a mostrar su puntuación y estado final una vez que cierre el cuestionario. Una vez que todos hayan realizado el cuestionario, ahí van a tener su nota y el estado. Bárbaro. Preguntan si es necesario conectarse, mantenerse conectado en Zoom, Marcio. No, porque ya la clase termina. Ya la clase termina. A las 10 dijo Andrés que va a estar habilitado. Cuando ustedes ingresen, van a tener 25 minutos. Por más que ingresen a las 10 o a las 10:15. Pero se va a cerrar a las 40, dijiste, Andrés. Sí. 20:40, con lo cual si se demoran en ingresar, pueden tener 10 minutos solamente para hacer el cuestionario, por ejemplo. Estamos, profe. Bueno, buenas noches, entonces, suerte. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Profe.